Bueno, bienvenidos a todos y todas. Muchas gracias por estar hoy aquí acompañándonos. Hoy es un evento muy especial porque, como todos los años, participamos en el Madrid Design Festival. Sabemos que hay muchísimas actividades por ahí, así que les agradecemos mucho que se hayan tomado el tiempo de elegirnos y de venir aquí a visitarnos. Hoy tenemos el enorme placer de poder contar con Izaskun Chinchilla. Vamos a estar hablando de la dimensión emocional del espacio. Bueno, la charla va a estar organizada, primero estará explicando un poquito su trayectoria y demás, luego haremos un taller en el cual estamos seguros que todos se van a animar a participar y que va a salir genial. Y luego pasaremos un pequeño pica pica que hemos organizado en el fondo del showroom para tener, bueno, como este especie de networking y poder conocernos todos un poquito más cercanamente. El pasador de diapositivas quedó por aquí. Antes de empezar, me gustaría poder explicar brevemente nuestro espacio. Mi nombre es Nadia Maranz, yo soy arquitecta y soy showroom manager aquí en DoContract MAD. DoContract es uno de los tantos proyectos que gestiona Ambit Cluster. Ambit es un clúster que agrupa más de 200 empresas de la cadena del valor, del contract y del hogar. Estamos ubicados en La Seña y desde ahí generamos un montón de proyectos. Seguramente el que más conozcan es Interior Hotel, que ya es la feria de referencia en toda Europa. Espero que hayan podido ir este año pasado aquí en Madrid. Ahora este año estaremos en Barcelona, que también los animo a que asistan. Y luego de Interior Hotel tenemos High Contract también, que es una plataforma muy interesante donde presentamos los mejores proyectos de arquitectura y de interiorismo del momento y donde pueden encontrar más de 8.000 referencias de productos, todos para utilizar dentro del canal Contract. Luego está WeContract, que es un showroom igual al nuestro, pero en Barcelona, y nosotros que somos DoContract. ¿Qué es DoContract? DoContract es un espacio formado por 11 marcas, son 11 marcas complementarias entre sí. Las marcas que nos acompañan actualmente son Bari Perfil, que son suelos y revestimientos, Grupo Carimbisa, que son carpinterías de interior y de exterior, Faro Barcelona, que es iluminación y ventiladores, Sonea Arauco, que son derivados de la madera, Hansgrohe, que son griferías, RCR Deco, que son pavimentos y revestimientos continuos, Supratec son textiles, Tarimatec es tarima tecnológica de exterior, Teme Mobiliario, Vilarian Bock son sanitarios y Seños, nuestra marca de domótica. Es un espacio exclusivo para profesionales donde nos visitan diariamente arquitectos, interioristas y promotores y los ayudamos a poder desarrollar sus proyectos. Pueden ver más de 30 categorías de productos aplicadas sobre las superficies. Tenemos en el fondo una biblioteca de materiales donde pueden venir a trabajar, utilizarlo de coworking. Muchos de ustedes ya lo han utilizado como coworking muchas veces. Y bueno, ahí también pueden preparar sus moodboards, buscar referencias, tarifas, lo que precisen. Para realizar todas las actividades que hacemos aquí, que también hacemos muchas formaciones y demás, trabajamos siempre con cita previa. Pueden ver mis datos de contacto en la pantalla de atrás. Y los animo también a que nos sigan en nuestras redes sociales, donde pueden ver todos los eventos que tenemos y estar al día y poder apuntarse, que tenemos el aforo completo para que nadie se nos quede afuera. Pero bueno, ahora sí voy a dar inicio a la charla del día de hoy. Voy a presentar brevemente a Izaskun, por si alguien no sabe quién es, puede ocurrir. Bueno, Izaskun Chinchilla es arquitecta y es doctora por la Universidad Politécnica de Madrid, con más de 20 años de experiencia en el diseño y la supervisión de proyectos arquitectónicos de diversas escalas. Su enfoque innovador la ha llevado a ser reconocida internacionalmente, destacándose como catedrática de práctica arquitectónica en la Bartlett School of Architecture del University College of London y como miembro de honor internacional del Royal Institute of British Architects. A lo largo de su carrera, Izaskun ha sido pionera en la integración de la sostenibilidad y la creatividad en la arquitectura, impulsando diseños que fortalecen el compromiso medioambiental y fomentan un vínculo más cercano entre los espacios y sus usuarios. En 2020 publicó La ciudad de los cuidados, un libro de referencia donde propone nuevas formas de transformar las ciudades y sus equipamientos para favorecer el bienestar colectivo. Su trabajo ha sido ampliamente reconocido a nivel internacional, destacando proyectos recientes como la Casa Ecológica, diseñada para regenerar el paisaje local, y el lanzamiento de Tender, su nueva marca de diseño industrial que hoy tenemos la oportunidad de conocer más de cerca. Aprovecho para comentar también que la exposición de Tender estará durante 2 semanas. Esto lo digo también para la gente que nos sigue en el canal de YouTube y no ha podido asistir hoy, que lo pueden venir a visitar durante estas 2 semanas. Es un honor recibir hoy a Izaskun Chinchilla en nuestro espacio para que nos comparta su visión, su trayectoria y las estrategias con las que el diseño puede contribuir al bienestar de los espacios colectivos. Muchas gracias a todos por de estar aquí. Muchas gracias, Izaskun, por haber aceptado nuestra invitación.
Bueno, muchas gracias a tantísimos. Es verdad que no amplifica, ¿eh? Me dijo, no amplifica, no te emociones. No me siento como Madonna con este micrófono. Bueno, pues contaros, bueno, primero agradeceros muchísimo a tantas caras amigas y a todos los que estáis aquí, porque como bien dice Nadia, hay mucha oferta cultural en Madrid en estas semanas. El Madrid Design Festival nos ha hecho ver que podíamos ser una ciudad con potencial para que nuestra identidad estuviera identificada con el diseño. Y bueno, parece que nos lo estamos creyendo y no sé si vamos a desbancar a Milán, pero lo estamos haciendo muy bien. Yo sé que la mayoría de vosotros sois profesionales del ámbito del diseño, de la promoción del diseño, de la gestión del diseño, de los proyectos. Así que, bueno, esto es una charla muy tú a tú. Es un espacio pequeño, podéis interrumpir, preguntar. Si no lo hacéis durante el rato que yo hablo, yo luego os preguntaré y os interrumpiré a vosotros. Entonces también será una cosa que si no generáis vosotros la interacción, la generaremos nosotros. La idea es que yo haga una especie de introducción a por qué hemos decidido llegar a una marca de diseño industrial, un poco por qué hemos puesto el título a la charla, que es el que habéis visto y el que seguramente os habrá hecho venir, también un pequeño resumen de trayectoria y que esto dure pues 45 o 50 minutos para que luego tengamos otros 40 minutos para poder hacer un pequeño taller sobre cómo cada uno de nosotros intentamos pensar en esa dimensión emocional de los usuarios, que muchas veces ha sido un poco no tenida en cuenta en el diseño, para que compartamos esas estrategias como profesionales que pueden compartir trucos y recetas. Y luego tendremos esta especie de conversación un poco tú a tú al lado de las cervezas y las Coca-Colas. Bueno, yo lo primero que quería contaros es un pequeño resumen de después de 20 años ejerciendo la profesión, esto me hace muy mayor, cómo hemos conseguido destilar las 6 o 7 cosas que creemos que hacemos bien y sobre las que tenemos una cierta experiencia. Entonces, una de las primeras cosas que creemos que hacemos bien y sobre las que nos queremos formar y desarrollar más es lo que llamamos la evaluación integral de la sostenibilidad. Frente a otros diseñadores o marcas particulares donde ha habido una visión, si queréis, circunstancial o parcial de la sostenibilidad, se han dedicado a eficacia energética, al origen del producto. Nosotros hemos intentado abordar varias estrategias, desde, por ejemplo, una pieza donde la madera viene de bosques nativos americanos y solo utilizamos madera de desecho. Trabajo con biomateriales integralmente en estructuras desmontables que podrían abandonarse en un sitio sin generar una contaminación medioambiental, o propuestas de rehabilitación patrimonial donde prácticamente estamos en edificios de consumo casi cero y donde también la desmontabilidad genera esta especie de visión de la sostenibilidad a largo plazo. Dentro de esa especie de visión integral de la sostenibilidad, donde intentamos ver que cada proyecto y cada cliente se alinea con un objetivo ecológico particular y podemos generar esa especie de crisálida, ¿no?, de miradas distintas que miran a lo ecológico desde diferentes posiciones, la economía circular ha sido un punto importante para nosotros. Para nosotros muchas veces antes de empezar con las metodologías activas de ahorro energético, vamos a poner paneles solares o vamos a poner aerotermia. Hay una pregunta básica que es ¿qué hay que ya pueda usarse y que pueda realizar parte de las funciones de lo que nos han encargado? Siempre decimos que para nosotros un encargo es como la mitad de una naranja. Es como encontrar la media naranja de ese ser que ya existe, que es una parte de tu diseño. Normalmente el contexto es una parte de esa media naranja, las preexistencias, pero también muchas veces materiales que ya están ahí, circulando en el mundo. Literas de Ikea que las conviertes en una mesa y sale más barato que comprar madera. En este caso, por ejemplo, Salavip Arco, escaleras de pintar y de escaleras de mano que se usaron en las estructuras de estos biombos, carpinterías recicladas, o en el caso de un pabellón que hicimos en Nueva York, 350 ruedas de bicicleta, 550 paraguas y 120 trípodes de fotógrafo que fueron recogidos en la ciudad de Nueva York y reutilizados. Para nosotros también es importante considerar que la arquitectura, el diseño
Y las diferentes escalas del abordaje, un poco de la generación de espacios de convivencia, tiene detrás una parte, si queréis, de relato, si queréis comunicacional o si queréis cultural, ¿no? Y entonces decimos, nos gusta dedicarnos a la escenografía, a la museografía, y entendemos que cada proyecto tiene un eje de comunicación que muchas veces también bueno, pues lo hace ser vivido con más intensidad. Esta quizá es una de las vertientes que nos ha llevado a hacer más consciente la investigación y más formal la investigación sobre esto que tiene que ver con la dimensión emocional. Esto a veces lo interpretamos como un fenómeno psicológico, ¿no? Un fenómeno de apelar a las sensaciones y la presencia de los individuos, pero también tiene una dimensión sociológica, porque percibimos y nos, digamos, identificamos con valores y con percepciones también de forma grupal. Y, por ejemplo, las marcas en el mundo de la construcción no dejan de ser ese constructo sociológico, un grupo de personas que trabajan en torno a un objetivo común. Nosotros intentamos con las marcas generar lo que llamamos una identidad corporativa friendly, ¿no? Que no sea impositiva, que no tenga esa especie de cosa de yo soy una marca de lujo y brillo mucho. Pensamos que hay un acompañamiento al usuario donde la imagen de marca se produce de una forma más integrada, ¿no? Donde parece que forma parte de la agenda de lo que la gente quería, no de otra agenda distinta e impuesta, ¿no? Y ayudamos a trabajar sobre esto. Para nosotros la utilidad social de la arquitectura, el diseño y la intervención en espacios públicos, que luego veréis que es fundamental, es muy difícil de comprender sin la participación ciudadana. Esta vieja tesis, ¿no?, de con el pueblo pero sin el pueblo, ¿no? Los diseñadores sabemos todo lo que quiere la gente, para nosotros ha dejado de sostenerse hace mucho, entre otras cosas porque estamos empezando a aceptar y a celebrar la diversidad de las personas que van a utilizar nuestro diseño, ¿no? Y creemos que esa aceptación de la diversidad es una parte fundamental que hace irrenunciable la participación en los procesos, porque yo puedo anticipar más o menos que querría una chica europea ya un poco en la mediana edad que ha tenido una biografía, pero quizá no soy tan capaz de pensar en qué le pasa a una persona con demencia, con una diversidad en el habla, que no habla el idioma de la ciudad en la que habita, ¿no? Entonces, esa condición de celebración de la diversidad para nosotros pasa por conocer al usuario de primera mano y hacerle partícipe de la co-creación. Y esto nos ha llevado a lo que llamamos el placemaking, que es pensar que en esos procesos participativos hay una auténtica construcción colectiva de la identidad de las ciudades, de los barrios. El placemaking es ese ejercicio por el cual le podemos decir a alguien, oye, pero Usera, ¿qué quiere ser Usera? ¿Y qué puede ser? Usera puede llegar a ser un lugar donde hay talleres de diseñadores abiertos a la ciudadanía. Usera puede llegar a ser un lugar de fusión de la gastronomía china con la española. ¿Cómo queremos participar en esa identidad que nos va a producir a largo plazo una prosperidad colectiva, ¿no? Y bueno, pues otro de esos aspectos de celebración de la diversidad nos ha llevado también a trabajar mucho en proyectos de accesibilidad integral, donde no solo hacemos atención a esto de poner rampas a la arquitectura, que es como un poco la lección cero de la accesibilidad, sino más bien también a un sentido cognitivo integral, ¿no?, donde hablamos de lo que llamamos accesibilidad desapercibida, accesibilidad donde tú no notas que alguien te está atendiendo con amabilidad, con esa diversidad que presentas, ¿no? Y bueno, pues hay mucho trabajo hecho ahí. Trabajo para apoyar la biodiversidad en contextos de paisajismo. Este es un camping en la salida del Caminito del Rey, que es ahora mismo nuestro proyecto de mayor envergadura. Y bueno, pues todo esto intentamos trasladarlo desde la escala conceptual general de un proyecto hasta la resolución final de los pequeños detalles, donde cosas como cuánto dinero del presupuesto se dedica a trabajo artesanal, o quiénes van a ser cuántas mujeres van a estar en el espacio de construcción, pues son aspectos críticos de cómo diseñamos, ¿no? Por ejemplo, el empleo de textiles en nuestra obra es casi
permanente en los últimos años, en parte porque es el único truco que hemos conseguido para tener obreras de la construcción. Entonces, bueno, pues son, digamos, aspectos importantes. Otro de los pilares de esta especie de diagnóstico de que estábamos un poco descuidando como colectivo, como profesión, como quizá también parte del entramado de los encargos del contract, de la arquitectura, que estábamos descuidando esa dimensión emocional, fue el libro de La ciudad de los cuidados, que aunque parezca que solo tiene una dimensión urbana, realmente puede aplicarse muy bien a la escala arquitectónica, y donde hicimos una reflexión sobre por qué como sociedad nos hemos otorgado mucha reflexión y mucha inversión de tiempo, de discusiones, de conversaciones sobre si tenemos que repartir las mercancías de 6 de la mañana o de 2 de la mañana a 6 de la mañana, si tenemos que poner nuestras naves industriales en un determinado lugar. Y nos hemos dedicado muy poco tiempo y muy poca inversión en términos económicos a decidir si un bar o un restaurante que ocupa el espacio público nos debería dar agua de forma gratuita, o si tenemos derecho a ocupar o a usar su aseo, ¿no? Son, digamos, derechos que pocas veces están previstos en las legislaciones, y cuando lo están normalmente son para prohibirlos. Hay 157 ciudades en Estados Unidos que prohíben dormir en la calle. Entonces, no hay ninguna ciudad que haya dicho: oye, la gente tiene que tener derecho a dormir en la calle, pero sin embargo sí hay gente que lo ha prohibido, ¿no? Eso pasa un poco en el interior de la arquitectura y en el exterior de las ciudades, y para mí es muy importante utilizar las escalas que conectan, porque parece, no, el urbanismo es grande y la arquitectura mediana y el diseño pequeño. Y dices, espérate, que si tú pones un ATM, un cajero automático, perdóname si de vez en cuando me sale, un cajero automático en una determinada posición de la ciudad, estás haciendo urbanismo. Estás haciendo urbanismo en una escala pequeña, ¿no? Entonces, para nosotros es muy útil pensar en esas escalas que transversalmente unen diseño, arquitectura y espacio público, y pensar cómo desde ese objeto pequeño, desde lo que llamamos la capa blanda, sin cambiar infraestructura, no necesitamos rehacer el aeropuerto de Barajas, ni tampoco cambiar siquiera el asfalto, aunque estaría bien hacerlo, para empezar a modificar y a empezar a tener en cuenta esas dimensiones emocionales del ser humano, ya digo, psicológica y sociológicamente. Este es uno de nuestros ejemplos, un proyecto donde diseñamos con una aplicación en un teléfono móvil, o sea, se podía descargar, y te ayudaba a diseñar sillas para la ciudad de Logroño, permitiendo comenzar por una elección de un icono del diseño de sillas del siglo XX, que rápidamente se transformaba en una silla plegable que se podía cortar con CNC, permitiendo decidir dónde esa silla iba a ser soltada durante el Festival Concéntrico número 8 de la ciudad, permitiendo también elegir partes del patrimonio tangible de la ciudad y del patrimonio intangible, y generando, por tanto, una silla única, porque la aplicación permitía en ese momento sin AI, o sea, subías una imagen de alguno de los detalles de Logroño y nosotros a mano nos dibujamos las 100 sillas, o sea que y bueno, pues también la incorporación de detalles de ergonomía o detalles de usabilidad que normalmente no aporta el mobiliario urbano. Estas son un poco como el conjunto de sillas personalizadas y los sistemas de corte que ideamos para poder fabricar las 100. Nuestro sociólogo de cabecera, Emilio Luque, nos decía, bueno, los arquitectos sois tan optimistas, ya sabéis que nadie va a participar en esto, ¿no? Y bueno, pues participaron 500 ciudadanos y solo podíamos elegir 100, o sea que estuvimos muy contentos. Aquí veis un poco como la diversidad. En nuestro estudio también esta idea de quizá nos equivoquemos, hagamos varias versiones, intentemos precisamente, esta si queréis es una de las primeras aseveraciones que comparto con vosotros sobre este aspecto emocional. La emocionalidad es altamente
diversa, altamente individualizada, tiene que ver con la memoria, tiene que ver con las vivencias previas, hasta con los traumas, y por tanto ofrecer ese producto que es en parte co-creado y en parte diverso es para nosotros un primer pilar de esa idea de agendar lo emocional. Entonces, bueno, pues aquí veis la silla creada por un profesor experto en el siglo XIX, que durante el Festival Concéntrico llevó su silla por todos los edificios y hitos del siglo XIX, como el Puente de Hierro. Este es el profesor retirado, y daba pequeñas charlas sobre los grandes personajes de Logroño en ese momento, ¿no? Aquí tenéis la silla de Yasif, se llamaba, es un profesor de hip hop, diseño gráfico y experto en cultura urbana juvenil, que da clase en el centro de diseño de Logroño, que es un centro excepcional. Y bueno, pues aquí los tenéis a los dos presentando sus sillas. Este es un poco el listado de elecciones que fueron haciendo la gente. Y es muy interesante bueno, pues decidir de entre 500 quién tienes que elegir. Intentamos hacer una especie de rastreo estadístico para que si había más sillas de un tipo o de otro, más identificación con algunos elementos patrimoniales, pues que se mantuviera la misma proporcionalidad entre las 500 que había entre las 100, ¿no? Y hicimos una pequeña prueba, que es durante una semana los padrinos de las sillas, les dejábamos la silla a las 10 de la mañana y les pedíamos que la trajeran a las 8 de la tarde durante 7 días. Y también nos decía el ayuntamiento, porque yo siempre digo, en España, para ser pesimista, no hay que pedir permiso, ¿no? Entonces te dice, este proyecto no va a funcionar. Y ya está. O sea, ni siquiera tienes que investigar ni nada. Ese señor ya tiene razón. En cambio tú dices, no, pues oye, yo creo que realmente, fíjate, he hecho este otro y he hecho este y este. Pues nada, no te creen. Entonces aquí nos dijeron, bueno, esto funcionaría en Noruega, pero aquí el primer día se van a ver y todo roto y no van a llegar de las 100, el primer día tienes 30. ¿Cuántas sillas llegaron al día 8? Las 100. Las 100. Algunas tenían un deterioro por culpa de los diseñadores, que habíamos hecho alguna unión que no funcionaba bien, y porque, por ejemplo, los toldos hacía que se desequilibraran un poquito y con el viento volcaban. Pero quiero decir también esto, para que un poco nos lo grabemos internamente. Creo que hay una aproximación también emocional y cultural a la sociedad mediterránea en la que vivimos, en la que sistemáticamente nos hemos concebido como seres poco cívicos. Bueno, pues empecemos a trabajar. Los seres cívicos son seres que han practicado la participación y el civismo durante mucho tiempo. Este mismo amigo sociólogo con el que hacemos casi todas las colaboraciones estaba en un programa de investigación en Escandinavia y me dijo, no puedo quedar contigo porque es que tengo que ir a la votación del parvulario. Y le digo, ¿qué es la votación del parvulario? Y me dice, una cosa donde los niños deciden si quieren más dinero para excursiones o lo invierten en el patio. Y digo, ¿pero a qué años lo votan? Y me dice, desde los 3. ¿Vale? Entonces, los noruegos no son superiores, ¿sabes? Lo que pasa es que llevan más rato haciendo esto de decidir cosas relativas al diseño de su entorno, ¿no? Entonces, ¿cómo se supera esa especie de mejor expediente en el área de la participación? Pues participando más y desde más pronto y haciéndolo cada vez mejor y considerando que no lo vamos a hacer bien a la primera. Y sobre todo, bueno, pues sabéis que todas las estadísticas dicen que los lugares que consideramos que nos cuidan poco, que están semiabandonados, son más probables para la vandalización, los lugares donde nos sentimos queridos y cuidados, en parte por nuestras autoridades y por las personas que nos ofrecen un servicio, pues son lugares en general muy, muy cuidados. Con este proyecto hicimos también la experiencia de intentar utilizar unas estructuras móviles del ancho de un carril de tráfico para ayudar al ayuntamiento a decidir cuál podía ser el mejor área de bajas emisiones para la ciudad de Logroño. Esto os lo cuento porque otra de nuestras grandes batallas es que los coches dejen de estar aparcados 23 horas como media en la calle. Y bueno, este es el área de Madrid, ahora mismo Madrid Central, Madrid 360, es esta pequeña almendra que coincide con la muralla de Fernando VII. Una ampliación mínima del espacio sería hasta las rondas, pero si atendemos a acuerdos de París deberíamos llegar realmente al cinturón de la M30, ¿vale?
O sea, que estamos todavía muy lejos de ese proceso, ¿vale? Entonces, una parte importante de nuestro trabajo reciente tiene que ver con dar herramientas a la población para conseguir otra de los aspectos fundamentales del bienestar, del bienestar emocional, ¿no? Que es esa idea de, como mínimo, una paz perceptiva. Una reducción del ruido, una pacificación del tráfico, una convivencia permanente y exitosa con otras especies. Este es un pequeño salón urbano que hicimos para poder seguir el ciclo de las mariposas. Estos eran unos pequeños elementos de planta de ubicación de huevitos, se les podía alimentar y bueno, pues las mariposas iban germinando. Ese es un lugar para dar de comer a los pájaros. Y tenemos una pequeña también guardería, estuvo instalado tanto en Logroño como en el área de parking de Nuevos Ministerios, que quiere ser convertida en los futuros meses en un jardín. Y esa es una pequeña guardería de plantas autóctonas, que son plantas que, siendo de la ciudad, del territorio natural, sin embargo no se usan en la plantación municipal, e intentamos que la comunidad local pueda participar en su protección y en su reimplantación en el entorno urbano. Bueno, contaros que para nosotros es muy importante dar herramientas a esa sociedad civil que está ahí fuera, herramientas que normalmente consideramos que se pueden desarrollar a través del diseño y la construcción, para alcanzar esa especie de estado del bienestar, o por lo menos un incremento gradual de su estado del bienestar, que consideramos se tiene que desarrollar en 3 capas. La primera, la atención a las necesidades biológicas, que sabéis que es cambiante a lo largo de la vida y cambiante en esa pléyade de diversidad humana. La segunda, o sea, lo primero, mírate, conéctate y qué necesitas, ¿no? ¿Qué necesita tu cuerpo? Y evidentemente tus sentidos perceptivos y emocionales. La segunda, ¿qué necesita el entorno próximo donde realizas determinadas funciones que podríamos considerar los interiores, los entornos de convivencia? Y la tercera, como para la provisión de esas 2 primeras escalas necesitamos un cierto equilibrio y organización medioambiental y logística. Nuestro trabajo siempre empieza con lo corporal, pero también aspira a que esa otra escala, la más distante, la que tiene que ver con la organización social, económica, ecológica, esté también indexada en los proyectos. Este es un trabajo para Corea del Sur, en la ciudad de Anyang, es como un poco Móstoles en Seúl. Solo que Móstoles en Seúl es de 5 millones de habitantes, pero y es un curiosísimo proyecto porque nos llamaron porque era una comunidad local donde había muchísima costumbre de andar descalzo, lo que en las terapias así como más pijillas del bienestar se llama earthing, y que en Corea es una práctica ancestral. La gente se quita los zapatos y camina descalzo. Y curiosamente esto ha dado lugar a que en este parque haya una especie única de hormiga, porque, claro, hay una especie como de terreno blando que se pisa poco a menudo y que se pisa con zapato descalzo, no sé, con pie descalzo. Y nos decían que esto se estaba empezando a perder y que querían tener una especie de lugar para que la comunidad se quitara los zapatos, dejaran los zapatos debajo de estos sofás y pudiera como continuarse ese relato, ¿no? De contar los beneficios que tenía esta técnica, hablar con las personas más mayores que lo habían practicado durante años y tener un pequeño punto de compartir libros, de book crossing, que hablara sobre los beneficios de estas terapias, ¿no? Y realizamos esta intervención, veis, como las necesidades del cuerpo, las necesidades de la proximidad a lo perceptivo, pero que se realizó enteramente con neumáticos reciclados de camión y coche. Veis que tenéis aquí la cámara del neumático
en este caso de camión, y detrás la parte que es un poco más prismática es la cámara de la parte exterior del neumático de un coche, drapeados con una tela de exteriores maravillosa, con una técnica que es el bogaji, que es una técnica coreana. Corea ha sido un país clásicamente pobre. También para nosotros esa parte de lo emocional tiene también que ver con celebrar visiones de lo económico y de nuestras formas de convivencia en un mundo con restricciones. No nos planteamos que podamos aspirar ya más a un mundo sin restricciones, donde las restricciones no siempre son entendidas como una desgracia. Frente a los kimonos japoneses, que son de una pieza entera, maravillosamente sedosa, como sabéis, los kimonos coreanos suelen tener un pequeño patchwork, una tela distinta en los puños y el cuello, para que en esa sociedad un poquito más pobre, que ha conocido tiempos peores, fuera fácil de reparar el kimono y poder seguirse usando, ¿no? Esto llevó a la técnica del bogaji, que es una técnica de reciclado de telas, que nos permite a nosotros utilizar los sobrantes de diferentes textiles de segunda calidad de la producción de Sambrella y Dixon. Entonces veis cómo de las 3 escalas que yo os había mencionado, hay una escala que tiene que ver con lo corporal, con ese ando descalzo por el parque, y una escala que tiene que ver con lo logístico, que es quizá para que alguien pueda seguir andando por el parque hay que saber qué hacer con un montón de neumáticos que si no formarían parte de un lugar de desecho, ¿no? Absorbemos en este pequeño estado del bienestar una parte de los residuos que se generan en nuestra actividad. Este es un proyecto que presentamos en el Madrid Design Festival de hace 2 años y en la Milan Design Week en paralelo, que tiene que ver con la generación de lo que llamamos oasis urbanos. Sabéis que las ciudades en general se han convertido en un lugar relativamente agresivo. Tenemos solo por vivir en las ciudades un pequeño factor de riesgo para sufrir demencia y enfermedades cardiovasculares, ahora mismo estipulado en torno a un 17% de mayor incidencia. Factores de riesgo son fundamentalmente el ruido. El ruido tiene que ver incluso con la demencia cognitiva, la contaminación, evidentemente, pero también cosas que os podéis imaginar: la prisa permanente, la falta de oportunidad para el acceso a espacios verdes de forma diaria, las dificultades en establecer una dieta más sana y saludable, controlar la procedencia de los alimentos. Bueno, hay un largo listado de cosas que nos dificultan un poco la vida de las ciudades. Ahora mismo es en torno a un 58% de la población mundial que vive en ciudades, con la expectativa de que en 20-30 años estemos en un 75%. Con lo cual no parece que sea una tendencia a revertir, y parece que lo que tenemos que decidir es que las ciudades se tienen que convertir en lugares mejores para ese cuidado triple del cuerpo, el espacio de convivencia y el medio ambiente. Entonces, este es un lugar como esa especie de oasis urbano, donde se plantean 7 formas de descanso y de conexión con el cuerpo propio, que gradualmente pasan de lo individual a lo colectivo. Una primera es ser consciente del peso del cuerpo, tumbándote en este cocún con elementos de diferentes presiones de aire. La segunda experiencia es leer un pequeño poema, eran haikus, y sonreír a la persona que ha leído el mismo poema que tú y que tienes enfrente. La tercera era un tangram de agua, donde hacías una imagen bella que podías fotografiar para que te acompañara como fondo de pantalla de móvil durante el día. La cuarta experiencia era, veis que ya va sociabilizándose un poco el espacio. La cuarta experiencia era sentarte con alguien de los que visitaban el espacio y contarle un secreto. Sabéis que cuando te van a contar un secreto se aumenta el nivel de atención si detectas que alguien se va a sincerar contigo, e incluso suben niveles como el cortisol, todo lo que tiene que ver con el estado como un poco de alerta, ¿no? Entonces, bueno, el transmitir secretos parece una terapia sencilla pero eficaz. Teníamos este pequeño espacio para escuchar cantos de pájaros. La recomendación de varias instituciones es al menos dedicarle 8 minutos al día a esta forma de terapia.
y una serie de columpios que sabéis y os anticipo que son uno de los mejores mecanismos para deshacer los problemas creativos. Cuando os sentís atorados, no sabéis por dónde progresar y cómo resolver, pues una de las fórmulas es columpiarse. No sé si habéis leído a Nazaret Castellanos, pero es una neuróloga que habla mucho de cómo, por ejemplo, la posición bípeda hace que seamos mucho más eficaces en resolver problemas cuando estamos de pie que cuando nos tumbamos. Por eso a las 3 de la mañana nos ahogamos, ¿no? Pensamos, ¡ay, no, Dios mío, no he mandado el mail! Y me parece que es el fin del mundo, ¿no? Y en cambio a las 8 me levanto y ya lo veo con otros ojos, ¿no? Bueno, pues todo ese tipo de experiencias un poco transmitidas a través de un poco trabajo multidisciplinar, son las que nos han llevado pues a estos diseños, ¿no? Ese es también un sofá para sentir un poco las diferentes presiones y peso del cuerpo. Y aquí veis un poco el espacio con un área exterior, en el caso de Milán, que está destinada al picnic, el espacio en cada una de las dos ciudades, entrando en una lógica de la que hablaré también ahora, que es la que ya llamamos la ciudad, el urbanismo y el diseño remediador o regenerativo, que es aceptar que lo hemos hecho mal con el cambio climático, ¿no? Se ha pasado el carro, ya está, ya no podemos hacerlo bien, podemos, bueno, pues no hacerlo tan mal. Entonces, cuando ya estamos ahí, decimos, pues ya va a haber calentamiento de 1,5 grados, hagamos lo que hagamos, ya está. O sea, eso quiere decir que, por ejemplo, muchas áreas de España pues van a aumentar todos esos riesgos que corremos solo por vivir en exteriores, ¿no? Entonces, cuando ya estamos situados ahí, nos queda una terapia activa en la que, bueno, yo quiero lanzaros el guante como compañeros de profesión, como personas que realizáis encargos a otros diseñadores, en aquel punto del diseño en el que estéis, para que realmente seamos conscientes de esa tarea que tenemos de regeneración de las condiciones de convivencia con el entorno natural. Ese es un proyecto de una casa donde, bueno, pues desde el principio es un encargo poco habitual en el estudio. Ahora ya, bueno, pues hemos empezado, es un encargo ya hace 6 años, antes del COVID, y bueno, no habíamos tenido todavía ningún encargo de un promotor privado que viniera a pedirnos una casa, además, bueno, con un precio relativamente elevado. Y era nuestro primer concurso restringido en este concepto, y nos dijeron, bueno, está en una urbanización. Claro, cuando nos pusimos a investigar la urbanización, pues había todo un historial de, bueno, pues de asociaciones ecologistas que decían que esto era la Sierra de Escalona y con una afección a las aves muy importante, ¿no? Entonces, lo primero que dijimos es, bien, es un lugar maravilloso para vivir, pero también tiene que ser un lugar que preserve esas condiciones medioambientales, ¿no? Y le propusimos al cliente, con ello ganamos el concurso, una serie de recursos que hacían que no solo fuera habitable para el ser humano, sino que intentáramos no asustar y hacer más difícil la vida de las aves. Entonces, pues optamos por biomateriales, la cubierta completa está, lo que hace que las aves se despisten es ver polígonos muy definidos de forma y con una mancha uniforme de material, ¿no? Que es lo que nunca ves en un bosque. Entonces, pues veis que tiene toda una especie de perímetro peludo con pérgolas y áreas de sombra, también cubierto con materiales naturales y piedra, ¿no? La segunda cosa que planteábamos era poner en marcha 8 terapias activas de bienestar y que además cada una de las habitaciones de la casa estuviera compuesta como una pieza de dominó, ¿no? Que tiene, sabéis que la pieza de dominó tiene 4 y 5, ¿no? Así como uno al lado del otro. Bueno, pues aquí la habitación se consideraba una porción interior y una porción exterior, de forma que la pieza de dominó completa era la que completaba la función que estaba prevista, ¿no? Entonces veis que la casa tiene en total 16 salidas. Se planteaba con una serie de técnicas forestales regenerar el paisaje autóctono con muro Kreiner, que es tronco de castaño hincado en la tierra, y cada una de las habitaciones tiene esa condición donde ese es el baño interior con un área de aromaterapia exterior, de forma que esa función del baño y del cuidado personal se produce parcialmente dentro y parcialmente fuera.
todas permiten el ejercicio físico y el ejercicio de esas terapias. Esta era nuestra cubierta original, es el documento con el que ganamos el concurso, que bueno, luego evidentemente hemos podido hacer, lo que hemos podido hacer era una terapia, una cubierta con thatching, con toda paja y caña del norte de Marruecos, y una intervención paisajística con suelo completamente permeable y solo plantación local, ¿no? Ese es un poco los procesos de desarrollo con el cliente. Es un proyecto completamente comercial, con lo cual lo llevaban a ferias en el centro de Europa y nos iban diciendo, pues los ingleses no les ha gustado este material que habías puesto. Entonces pues nos iban obligando un poco como a desarrollar y cambiar. Aquí veis todos esos conceptos de que las habitaciones tienen una parte exterior y una parte interior y que la funcionalidad se alcanza en esa convivencia, ¿no? Por ejemplo, la cocina es una cocina, yo la llamo la cocina chiringuito, donde hay barra dentro, barra afuera, puedes cocinar descalzo desde el exterior sin zapatillas, ¿no? Y incluso casi con el agua metida en el vaso de depuración de la piscina natural, ¿no? Aquí veis un poco cómo cada una de esas partes exteriores e interiores de la ficha de dominó participan en la climatización y el bienestar de lo que pasa dentro, ¿no? La ducha y el baño abiertos al área de aromaterapia y un poco esa colaboración, ¿no? Y la construcción paulatina de la pieza también con esas ideas un poco de que la mezcla de materiales, madera exclusivamente en la estructura interior, pero metal intentando aligerar el consumo de madera. Sabéis que el consumo de madera es un consumo bastante crítico en términos de equidad. En la mayoría de los países africanos el consumo de madera por individuo está por debajo de 0,4 kilos al año. En los países escandinavos se consumen aproximadamente 400 kilos de madera anuales. Es una de las, digamos, de los materiales de construcción donde esa radicalidad de las diferencias en el consumo está más marcada. Entonces también creemos que aunque sea madera de regeneración natural, bueno, pues también hay que utilizar los materiales que permiten su optimización. Y veis un poco como esta especie de espacio donde, por ejemplo, se realiza en estas ideas de cómo conseguimos el confort en la escala intermedia, la escala de convivencia. Por ejemplo, hay todo un estudio de la distinción entre cómo un hueco puede servir para generar vistas, para generar ventilación, para generar iluminación, directa o indirecta, ¿no? Entonces veis que los huecos de luz, en una visión muy wrightiana, todo el mundo me dice, es una casa muy wrightiana, y digo, sí, pero no pasa nada, que lo sabemos, que lo hicimos a propósito. Veis que tiene una parte inferior donde lo que se producen son entradas y salidas, interacciones directas con el paisaje, una parte destinada a la ventilación, que promociona la ventilación cruzada. Todas las estancias tienen dos orientaciones, norte-sur, oeste-oeste. Y que esta interactúa con el uso interior, es decir, esta la abres cuando quieres sentirte rodeado de brisa. Cuando, por ejemplo, tienes hojas, estás trabajando, no te apetece que se te muevan las hojas, recurres a la ventilación de la parte superior, que implica la misma eficacia de la ventilación cruzada, pero no el contacto táctil con el aire en la piel, ¿no? Y con la idea de esta casa ahora mismo está monitorizada, la inauguramos en agosto y ha pasado de un estándar, una de las primeras casas que tiene 5 hojas verdes en Levante, y hemos pasado de un estándar de uso y empleo del aire acondicionado durante 8 meses al año a apenas 40 días, con esas técnicas pasivas de ventilación. Evidentemente todos los huecos están protegidos, por eso aparecen todas esas marquesinas con tela, pero veis, aquí vais viendo un poco eso que tiene que ver, si antes os contaba, el bienestar que tiene que ver con el cuerpo, el bienestar que tiene que ver con la organización logística y ecológica. Aquí vemos también un poco el bienestar de esos espacios de convivencia, ¿no? Donde quien cocina puede hacerlo desde dentro o desde fuera, recién bañado o sin bañarse,
dando posibilidades sociales de convivencia que redistribuyen las tareas del hogar, ¿no? Que las conciben de una forma bueno, pues mucho más solidaria, mucho más completa y abierta, ¿no? Aquí veis un poco todos estos baños con comunicación con el exterior para los temas de aromaterapia, y las diferentes orientaciones de los dormitorios en el sentido norte-sur para poder... vale. Es que no me acordaba que esto tenía como animación. Me había dicho yo, ¿qué pasa aquí? ¿Que se mueve esto? Decía las diferentes orientaciones de las ventanas para conseguir esas ventilaciones cruzadas. Bueno, y todo esto nos ha llevado pues a una serie de conclusiones. Por ejemplo, os las he ido contando, pero por traerlas un poco a esa última parte de el diseño de pequeña escala tiene incidencia en la proximidad, ¿no? Tiene incidencia en el área de convivencia. Estamos aquí escuchándonos, no porque yo tenga un micrófono que funcione, pero sí porque hay luz, porque compartimos un espacio de una cierta escala. Y el diseño también de pequeño tamaño, o sea, este aparatito podría hacernos entendernos muy bien a todos nosotros, tiene también un peso muy importante en ese lugar, ¿no? Que es la calle, que es el espacio público, que es la plaza, que es el lugar donde organizamos nuestras actividades productivas y reproductivas. Y entonces dijimos, bueno, es que realmente con encargos muy pequeños tenemos que demostrar que podemos cambiar muchas cosas, que existe esa capa blanda donde el diseño puede modificar y puede dar lugar a ese nuevo sentido del bienestar donde lo emocional es posible, ¿no? Y puede ser atendido. Entonces esas son las primeras producciones de una marca que está intentando atender como a los clientes y colaboradores con los que hemos trabajado históricamente. Es una pieza, bueno, yo para mí siempre lo digo, que una de las experiencias vitales más importantes de mi vida ha sido la maternidad. El libro de la ciudad de los cuidados no deja de ser más que un testimonio de cómo es usar la ciudad con niños y cómo te cambia completamente la perspectiva. Y esta es una de las primeras piezas que diseñamos, que está pensada porque mi hijo ha cumplido 13 años, mi hijo mayor, está entrando en esa bellísima y portentosa edad que es la de la adolescencia, donde cree que calcula estructuras mejor que su padre. Mi marido es ingeniero aeronáutico y es un portento del cálculo estructural, pero nos discute los momentos flectores a los dos, y donde de vez en cuando, por primera vez en la vida, pues quiere estar solo y no quiere estar con nosotros, ¿no? Entonces, pues estuvimos trabajando con él en un cocoon, con él y la fortuna de tener bastantes amigas y amigos que están alrededor, donde poder guardar tu ordenador, que tus padres no vean tanto como unos cuantos libros especiales que quieres tener tu música, tu lugar, ¿no? Y bueno, pues tener este pequeño cocoon en la casa, ¿no? Y claro, ya sabéis lo que pasa, que enseguida os voy a contar este otro y luego volvemos para atrás, que enseguida hay estos celos, no tengo uno de 13, otra de 3, ¿no? Y entonces dijimos, bueno, pues para ella un sitio para los juguetes, que es la liebre que tenéis ahí fuera, intentando de nuevo anticipar, porque os he querido hablar mucho de lo físico, pero también quiero hablaros mucho evidentemente de lo psicológico, cómo hay factores relativos al bienestar que tienen que ver con la organización perspectiva en tu biografía, ¿no? Entonces, los juguetes, para mí, después de yo creo que he sido de las personas que más se han debido empapar de libros de educación, porque me encantan, y como también he tenido una vida académica muy activa, pues siempre los he necesitado, porque además tengo un poco a gala intentar tratar bien y integrar esa especie de bienestar psicológico también de mis estudiantes, entonces intento comprenderlo. Entonces, después de leer mucho y experimentar más aún con mis niños, yo los divido en 3, los juguetes. Los juguetes que hacen más ilusión cuando llevas tiempo sin verlos, ¿vale? Recordar los juegos de mesa. Si tú dejas un juego de mesa encima de una mesa, valga la redundancia, durante 2 semanas, el día que te vas a poner a jugar al Monopoly ni te apetece, ¿no? Porque ya lo han manchado de café, ¿no? En cambio, abrir la cajita otra vez que lleváis 3 meses sin ver, es como un estímulo, ¿no? Entonces, para eso hay que guardar, hay que esconder. Están los juguetes que tienen una relación afectiva
con los niños, con las familias, y que sirven de soporte. Sabéis que en muchas terapias psicológicas, cuando hay un niño que tiene problemas, se le recomienda un animal con pelo. Puede ser un conejo o un perro o un gato, ¿no? Pero ese carácter achuchable de la mascota es estupendo. Bueno, pues estos son los peluches. Entonces tenemos estos que queremos ver, porque nos generan la sensación de seguridad. Para eso están las orejas con esas gomitas, como la tenéis ahí la pieza, la podéis ver, para que tú siempre veas que está ahí tu teddy bear. Nosotros tenemos un teddy bear, un lemur, un aguacate, que está todo el día al lado nuestro. Y yo desde cuando, como duermo con la niña de 3 años, y hasta hace muy poco con los 2, de vez en cuando digo que se me clava aquí y es el aguacate, ¿no? Entonces, pues esto es al contrario, lo tienes que ver, ¿no? Y luego hay una teoría muy bonita, la teoría de las piezas sueltas, que es el principio pedagógico de los colegios Regia Emilia, que lo que dice Nicholson es cuando le damos a los niños objetos sin interpretación simbólica, donde no les decimos esto es una nave espacial, esto es un camión y esto es una pelota, le damos piezas sueltas, pequeñas escamas, bloques, ramitas, palitos. Ellos generan un universo donde la interpretación simbólica corre de su parte. Entonces tenemos todos esos cajoncitos de abajo para guardar las 1000 guarrerillitas que vamos guardando los padres y que están ahí ordenadas, ¿no? Para que el niño rehaga él su interpretación simbólica. Bueno, y esto es el principio de esta liebrecita que tenéis ahí fuera, donde lo que se intenta es entender, pues por ejemplo, qué relación visual, de sorpresa, de proximidad, de afectividad tienen los niños con diferentes tipos de juguetes, ¿no? Y por terminar, contaros también que en nuestro tercer producto Tender ha sido esta butaca, que también está dentro de esa filosofía del urbanismo remediativo. Ya sabemos que va a haber inundaciones, que los ríos se van a desbordar, que vamos a tener gota fría. Entonces hemos hecho una butaca compatible con las inundaciones, en parte porque nos la habían pedido para la ciudad de Venecia. Y hemos hecho una butaca con 2 materiales que resisten la intemperie de forma severa y también donde nos hemos inspirado mucho en, bueno, pues esa idea del fondo marino, ¿no? Y aquí tenéis, está además aquí el equipo de Martina, Laura, Álvaro, que han estado cosiendo las 2 últimas semanas para que esta butaca fuera posible. Y un poco la línea también que os hemos traído, vamos, el primer prototipo que hacemos, que son estructuras de almacenaje de pequeño tamaño. Estas las hemos diseñado para una cadena de hoteles que tiene habitaciones muy play, muy cool, pero muy chiquititas, y no cabe un armario que llega hasta el suelo. Entonces son cabecitas. Estamos diseñando los iconos de diferentes décadas, Coco Chanel, los Beatles, bueno, pues Dolly Parton, tenemos muchas, y se supone que tienes esa capacidad como de elegir el icono, ¿no? del siglo XX que quieres desarrollar, ¿no? Y convertirlo en ese espacio de almacenaje. De nuevo, intentando esta lección que hemos aprendido en el espacio público, ¿no? De decidir cómo la pluralidad y la singularidad, la diversidad, puede unirse a través de la participación, del codiseño, del dejar elegir a los usuarios, que incluso quien decide en qué habitación se va a alojar pueda elegir cómo es el armario, y unirnos como sociedad en conjunto para que esa diversidad se convierta en una identidad colectiva, ¿no? Que es la mayor riqueza, ¿no? Como ese desempeño individualizado de lo emocional de repente puede dar lugar, pues por ejemplo, a un hotel o a un co-living donde las diferentes décadas del siglo XX tienen más o menos peso porque sus usuarios lo han decidido así y han construido esa identidad común. Y bueno, yo creo que con esto os he hecho el pequeño viaje de iniciación que quería hacer a nuestro trabajo. Si tenéis preguntas estaría fenomenal, porque yo luego si no me pongo pesadísima y empiezo, a ver, venga, alguien con una camiseta verde que pregunte algo, porque me da mucha pena que no me pregunten nada. Entonces, si tenéis preguntas, genial. Y entonces luego os explico lo que vamos a hacer, que es que cada uno de vosotros nos contéis cómo pensáis que se puede incluir en el diseño la dimensión emocional de vuestros usuarios, de las personas que conocéis, y para eso vamos a hacer un ejercicio muy chulo que tenemos aquí guardado. Pero bueno, yo creo que antes alguna pregunta, ¿no?
¿Alguna pregunta? De verdad hacerla, que yo si no empiezo, siempre digo, los de la camiseta verde, y hoy no hay nadie, ¿ves? Hoy hay alguien con jersey. El de la camiseta rosa. Sí, porque luego hago el de fútbol. Bueno, es una pregunta, pero es más una recomendación quizás. Bueno, yo vengo de Barcelona y mis profesores me explicaron tu caso, bueno, pues con la universidad, ¿no? Y mis profes fueron We Are Tech, no sé si te suenan. Sí, son muy amigos. Pues bueno, pues de ahí viene que tu trabajo me resuena mucho con el suyo y pues que, ostras, que muchas gracias por ese trabajo tan honesto y tan necesario. Con We Are Tech hemos tenido conversaciones como ¿qué hacemos? ¿Dejamos a los niños a colegio público o no? O sea que sí, mucha proximidad también en las dudas, o sea que sí, son maravillosos. No sé si hay más preguntas, si no también podemos arrancar con el taller, que creo que eso va también a generar... Así les obligamos, ¿no? O sea, es como una cosa más coercitiva. Venga, pues fenomenal. Sí, lo lindo también, de esto es lo colaborativo. Si se enciende la bombilla de la pregunta, también lo mezclamos con esto, que esto no es protocolo Casa Real. A ver, bueno, pues dentro de la bolsita que habéis recibido tenéis una postal grande. Yo le dije a Nadia, una postal, y ella va y lo imprime ahí en DIN A5, todo lujoso, con un papel precioso. A ver si queda hermoso. Y los que no tengáis, tengo yo aquí, ¿vale? Venga. Te he dado una al tuntún, Héctor, así que ahora igual te elijo una. Vale, y hay 6 tipos, ¿vale? O sea, no todas son distintas, pero no todas son iguales, ¿vale? Y tienen... por un lado, como un texto de una situación para que os imaginéis lo que para nosotros en el estudio han sido experiencias. Perdona, Izaskun, sí. Que si tienes una para él que no le quedó. Tengo... boli. Vamos por un boli. Sí, también tenéis un boli para dibujar y apuntar cosas y todo, ¿vale? Vale, pues ese parrafito es de observaciones que nosotros hemos hecho de situaciones que normalmente no están bien resueltas en los espacios, ¿no? Yo, llevo, está un poco mal que lo diga, pero es parte de mi currículum, estoy como relativamente orgullosa, le di 5 años teta a mi hijo mayor, estoy un poco loca, y llevo 3 con la pequeña. Llevo 8 años de mi vida dando teta, entonces claro, soy una pequeña experta en qué pasa cuando... Entonces, cuando estás en Corea dando teta, viene siempre alguien muy rápido, porque les da mucha vergüenza, hay un abandono de la lactancia muy rápido allí, y te dice, para que estés cómoda, hay una habitación en el 3er piso que está cerrada, y tú te puedes meter ahí. Y yo les digo siempre, no, si no es para que esté cómoda yo, es para que estés cómodo tú, entonces te puedes ir tú y no me ves dar teta, ¿sabes? Bueno, pues este es un pequeño ejemplo de cosas que no están bien resueltas, que nadie se ha puesto a pensar en qué pasa con una de las párrafos que tenéis que dice espacio para dar teta con tu cuñado, ¿no? Dice, dar teta con tu cuñado. ¿Cómo sería un espacio donde la presencia de personas cercanas, pero tal vez no del todo familiares, no hiciera que una mujer y su criatura lactantes estuvieran incómodas? Yo no os he preguntado, pero ¿qué? ¿Sois diseñadores? Levantad la mano los que sois diseñadores, o arquitectos, o lo que sea, creativos. Vale, pues hay mogollón. Pues nada, chicos, aquí a currar, ¿vale? Vamos a dejar, yo qué sé, pues, ¿cuánto vamos a dejar, Nadia? 15 minutos o así, ¿no? Para que la gente proponga cosas y luego lo hablamos. Vamos sacando las postales una a una. Tenéis otras, por ejemplo. Espacio para no sentir vergüenza cuando nuestro hijo tiene una perra. No todas son de niños, lo prometo. Claro, vosotros habéis oído esto, en inglés se dice el tantrum, ¿no? Que es cuando ese niño en el supermercado se tira al suelo, patalea, y a los padres les da muchísima vergüenza porque sienten que hay algo que no están haciendo bien, se quieren le dicen, no, pero espérate, ¿no? O sea, nadie dice, respira hondo, esto es algo necesario en la infancia, vamos a sentarnos en el suelo con él, pataleamos un poco también, que los que pasen pataleen, que tampoco pasa nada, que seguro que tienen un motivo, no nos escondemos y bien, como sociedad hemos aceptado que, oye, que la gente duerme, que la gente tiene perras, que la gente aceptamos esto, ¿no? Entonces, bueno, ya os he dado una pista cómo lo haría yo, ¿no? O sea, yo haría un supermercado, que la gente tenga un lugar para sentarse y que si alguien tiene una perra, pues que la tenga y que la contamine a todos los demás y haya empatía. Bueno, claro, espacios para besarse, yo creo que este no podía faltar. Ir de picnic sin ir al campo, importante. Durmiendo en un lugar donde no hay cama, esto yo también tengo mi obsesión, ¿no? He dado
6 años, llevo 14 dando clase en Londres, 6 di clase en Alicante, 4 en Barcelona, bueno, llevo mucha vida de viajera y en la estación de Atocha es ilegal dormir. Entonces, cuando te quedas dormido viene un señor con un palo, esto es real, y te da como en los pies y te dice, no se puede dormir. Y yo le digo, pero yo tengo los ojos cerrados, pero no estoy durmiendo. Dice, tampoco se puede cerrar los ojos. Esto es real, ¿eh? O sea, como el guardia de seguridad. Entonces, bueno, pues ¿cómo es ese espacio donde uno puede cerrar los ojos, aunque no esté en su habitación, ¿no? Y bueno, pues estos son un poco los ejemplos. Hay un rinconcito para recuperarse de un constipado, que me he permitido citar a un amigo mío que siempre me dice, si los hombres tuvieran la regla, las oficinas estarían llenas de mantitas y analgésicos. Pero como no han tenido ahí como el dolor que te coge ahí en los riñones, pues no los hay. Así que nada, os dejo con las tarjetas. Vosotros, bueno, tenéis preguntas, os queréis quejar, también podéis no hacernos caso, esto también vale, ¿no? Pero si vosotros vais teniendo ideas y las queréis compartir, genial. Pero bueno, la idea es que dibujéis algo, escribáis algo y que luego no seáis tímidos. O sea, que esto va de verdad de contarnos las cosas, ¿no? Y que nos contemos las experiencias, porque la idea es que vosotros propongáis algo y hablemos de lo que habéis propuesto. Así que nada, a currar. 15 minutos, venga, 15 minutos. Voy a mirar el reloj, ¿eh? Luego, el que haga su postal chula y la comparta, le damos 2 cervezas en vez de una. ¿Vosotros queréis tarjeta? Coger tarjeta, hombre. Vamos a ir así. Oye, no os he dicho que si queríais cambiarla tenía unas de repuesto por si os había tocado una que no os gustaba nada. O se lo podéis decir al de al lado, a lo mejor. No, yo qué sé, imagínate. Mira. Que no tenéis lapicerico. Yo tengo alguno, ¿eh? Dime. Sí, tenemos un montón aquí. Ah, sí, vale, venga, ahí te veo muy organizado. Ay, bueno, no os he contado, por el otro lado, este experimento lo hicimos en Corea con unos marcos donde dábamos a la gente, estaban recortados y la gente podía ir a buscar sitios para hacer esto y hacían una foto. Entonces, por eso tenéis este dibujito detrás, para que si queréis completéis, bueno, pues objetos que ya tienen que ver con el uso que estamos pidiendo. Yo voy a aprovechar este impasse también para decirles, que no se los comenté antes, que dentro de la bolsita hay una encuesta de satisfacción. También si la pueden rellenar antes de irnos, que nos ayuda a crecer y hacerlo mejor sesión a sesión. Pero primero, el taller. No, el taller. Pero con encuesta de satisfacción también damos 2 cervezas, ¿eh? No. Que no es nada fácil esto. Así que veo mucha gente participando, ¿eh? Veo mucha gente muy interesada.
No vale escaparse, ¿eh? Y luego nos tomamos las acciones tú y yo. Creatividad y poder. ¿Se quiere ir lanzando a alguien? ¿Tiene que ser con el micro el que hable? Sí. Para que quede luego en la grabación. No, tengo este. Tampoco que estés aquí en primera fila. Cuando empieza a leer lo de la regla y todo. ¿Y sabes cómo? ¿Empezamos aquí con Ani? Sí, hola. A mí me tocó rinconcito para recuperarse de un constipado. Y escribí varias cosas y luego hice un dibujo más que el rinconcito de lo que quisiera ver desde el rinconcito. Entonces, bueno, ¿cómo sería ese espacio? Dice, un dispensador de frutas ricas en vitamina C y de zumos y de jengibre. Un espacio donde pueda controlar la iluminación y la temperatura porque el constipado da escalofríos, entonces puedo tener calor a ratos si me arropo mucho. O sea, es una incomodidad constante. Si me arropo mucho me da calor y si me quito la cobija me da frío. Entonces, donde pueda controlar la temperatura constantemente. Y la luz porque el constipado da dolor de cabeza y pesadez en la cabeza al tiempo. Entonces, si está muy oscuro me puede dar pesadez, pero si hay mucha luz también me puede dar dolor de cabeza. Entonces, donde yo pueda tener control de qué tanta luz natural o, bueno, sí, mejor, ¿no? Natural puedo controlar. Luego, que sea acolchado para hacer arrunchis conmigo misma, como, ¿sabes? Y un lugar desde donde pueda ver el paisaje, porque un buen paisaje cura. Entonces, lo que dibujé, pues, fue como una capsulita desde donde veo árboles, ¿no? Que es lo primero que se me ocurrió, pero bueno. Y dibujé una cápsula porque creo que sí, a veces pienso que cuando estás constipado debes estar en tu casa, por lo menos para cuidarte y cuidar a otros, o en un rinconcito, bien como dice aquí, entonces. Pues me encanta la propuesta y fíjate que una parte de este feedback es que nos ha costado mucho tiempo, estamos preparando ahora mismo una exposición que va a ser programa del 2026 de la Casa de la Arquitectura y nos ha costado mucho tiempo dar con esta triple dimensión que tú has expresado súper bien, que una es los zumos, la vitamina C y el jengibre, es decir, necesidades corporales internas, es como un primer estadio de identificación de necesidades, las condiciones ambientales próximas, toco blandura, bajo la luz. Nosotros estamos obsesionados, por ejemplo, con la temperatura de color frente a estos blancos día, ¿no? Que son deslumbrantes en las oficinas, el volver a la luz dorada, que además es como la que más se produce en la naturaleza de forma natural. Y ese tercer territorio que es el contacto con una naturaleza a gran escala, ¿no? La vista al paisaje, ¿no? Entonces, de alguna manera, esto que nosotros nos ha costado 20 años de... Tú lo has hecho así, ¿no? Como... Pero veis que... Sí, se ha ganado, esa ya se ha ganado. Esta ya está... No, y Saskun, eso que estás diciendo también de la relación con el entorno, creo que también tendría la posibilidad de recibir sol. Sí. Sol, porque también hay vitamina I, ¿no? Y que cura. Y eso es una cosa que a muchos, creo que la mayoría de los resfriados dan porque no recibimos suficiente luz solar.
Vamos, 100%. También. Entonces, fijaros cómo, de nuevo, hay una especie de conexión, ¿no?, entre esa escala que nos parece grande y lejana, ¿no?, imagínate lo lejos que está el sol, la paisajística, y la escala corporal, que tienen esos inputs permanentes, ¿no?, y esas conexiones. Por haceros una reflexión, cuando yo empecé a preocuparme como más en términos de investigación sobre temas de bienestar, uno de los primeros libros que cogí de la biblioteca se llama La percepción del espacio arquitectónico. Es un libro del año 62, creo, de un señor nórdico que se llama Ramundsen. Y entonces yo me lo empecé a leer y pensaba que iba a ser como de, pues si tienes un espacio que está a 23 grados, la gente no va a tener ganas de hacer ejercicio y se va a quedar más en un rincón, ¿no? Y de repente dice el libro, formas de componer un espacio, ritmos regulares, y te sale como unas rayas así, como para que hagas una fachada con las ventanas equidistantes. Espacios comprimidos y espacios descomprimidos. Y es un libro de herramientas para arquitectos, ¿no? Donde no se habla nada del cuerpo del usuario, de todas estas... Entonces, lanzaros este guante, ¿no? Que parte del éxito para mí, de un proyecto completo, de un diseño completo, es precisamente ser capaz de tocar estos tres elementos, ¿no? Y bueno, es muy interesante. ¿Alguien más? Muchas gracias por compartirlo. Hola. A mí me ha tocado el espacio para no sentir vergüenza cuando nuestro hijo tiene una perra. ¿Tienes hijos? No. ¿Te lo has imaginado? No, pero mi pareja tiene 3 adolescentes, o sea que no son míos, pero lo convivo. Pues me parece que está muy bien y además hace un poco alusión a el tema de reprimir las emociones, que a día de hoy parece que es que no te puedes expresar, es verdad, tienes que mantener una constante felicidad o aparente felicidad. Entonces me parece que este espacio está muy bien y he reciclado una cosa que me salió en Instagram que realmente no sé de dónde era, y era una máquina expendedora que depende del volumen de tu grito te daban un tipo de cerveza, ¿vale? O sea, me parece una recompensa muy buena. Y en este caso, que está hecho para niños, pues haría igual una especie de máquina expendedora de gritos con una recompensa emocional. Claro. Pues me parece que pues, o juguetes, o peluches, o chuches, una manera de recompensar que esa emoción sea expresada. Y luego creo que también haría un apartado entre el de ira y el de tristeza, porque no te expresas de la misma forma, con la misma intensidad. Entonces en la zona de apartado de tristeza habría como una sesión de mimos, un sofá de peluche gigante que te abrace, con un hilo musical relajante, con una alfombra. Sería pues obligatorio descalzarse para tener ese contacto sensorial, y esa es mi aportación a este apartado. Bueno, vamos, también ya nos vamos a quedar sin cerveza rápido. Bueno, yo creo que bárbaro. A ver, cosas que me gusta lanzar para que nos llevemos así como, porque yo digo, yo he sido muy lenta y he tardado mucho en sintetizar esas observaciones, pero todos habéis tenido un día que habéis llorado en la calle. Y normalmente vas rápido y te escondes, ¿no? Porque es incómodo para los demás, ¿no? No te puedes quedar sentado tranquilamente llorando, vamos, contendido en un sitio, ¿no? Porque es un poco, estás generando una incomodidad al resto. Bueno, pues en cada sociedad, yo he ido haciendo un poco proyectos de investigación, cambian esos márgenes de confort, ¿no? Por ejemplo, en sociedades como la japonesa o la coreana, si un señor mayor se te duerme aquí en el hombrito en el metro, todos los que habéis estado lo sabéis, no pasa nada y todos bien, ¿no? Porque duerma el señor que es mayor, no pasa nada. Sin embargo, por ejemplo, pues dar teta no tan bien, o llorar no demasiado bien, aunque tampoco aceptado de la misma manera. Todos hemos estado en países árabes y hemos visto a varones dándose la mano. Bueno, pues eso tiene que ver con fronteras culturales. Pero sí que creo que desde el diseño hay algunas pautas para hacer conscientes esas fronteras culturales que pelean contra nuestro bienestar, porque no poder llorar o no poder expresar la ira o no poder, con respeto evidentemente, es en parte un lastre para nuestros estados de convivencia, ¿no? Entonces creo que has dado unas pautas buenísimas. Por ejemplo, lo que yo siempre llamo un diseño tuneable, ¿no? En el sentido,
así como un poco inglés, el tuning, ¿no? De que tú puedes modular el sonido, modular la intensidad, ¿no? Donde el usuario tiene una cierta capacidad de decidir cuánto coge de tu diseño, ¿no? Que es esta idea de grito más o grito menos, y recibo más o recibo menos, me meto más o me meto menos, ¿no? Entonces, siempre, no sé, yo he oído mucho hablar de, por ejemplo, diseño interactivo, pero a mí me gusta mucho pensar, bueno, pues que haya una parte que es la que decide el usuario, sube más la luz, sube menos la luz, porque has tocado otro punto muy fundamental, que es que las emociones tienen muchos matices. Y que incluso en un proceso de una perra, uno pasa de la ira al miedo, o de la pena a la tristeza, se supone que es como en la parte ya de remediación, ¿no? Y va teniendo ese cambio evolutivo. Pues imaginaros, esto también para mí es muy importante, cuando yo soy muy enemiga de hablar de discapacidad. No hay discapacidad, hay entornos que hacen que ciertos cuerpos y ciertas mentes estén adaptados. Pero llévate yo siempre pongo este ejemplo, un director de banco de 45 años a la playa y una niña de 2 que es su hija. La que está adaptada y no le importa marcharse es la niña, y el otro está ahí sufriendo, ¿sabes? Porque está acostumbrado a tener corbata, ¿no? Entonces, el entorno es el que nos hace, nos genera una especie de reacción a la discapacidad. Y yo creo que esto es muy importante también, porque al final todos vamos a tener, yo el día que no duermo me confundo en el metro todo el rato, o sea, siempre me paso porque estoy como que se me va la pinza. Entonces, todos tenemos episodios de falta de capacidad. Entonces, bueno, pues para mí es muy importante esta idea como del diseño tuneable, y también la idea de que no existen taras, que lo que existen es entornos que admiten esos estados un poco alterados de comportamiento, ¿no? Así que, bueno, máquinas expendedoras y sofás con mimos. Muchísimas gracias. ¿Alguien más que quiera compartirlo? A mí me ha tocado un poco el mismo, pero claro, yo lo he tomado desde otro aspecto. Yo no me he involucrado tanto con la persona que está sufriendo, sino con la persona que está aguantando. Entonces, ¿sabes que hay muchos hoteles ahora que sí, no dejan? Que no lo permiten, claro. Entonces yo me he imaginado un casco de submarinista, pero recubierto de espejos tipo disco ball. Entonces, mientras que el niño está llorando, yo no lo oiga, pues yo le enfoco una linternita, y entonces se van los destellos, así por lo menos, pues bueno, le ponemos a este drama un toque más setentero, más disco. Bueno, y no solo esto está muy bien también, esto del receptor y el emisor, ¿no? En parte, una de las grandes dramas de casi todos como mucha parte de mi investigación es sobre convivencia en espacio público. Uno de los grandes dramas es la incapacidad para generar espacios autónomos y íntimos, ¿no? O sea, de repente decir, necesito mi momento, no os preocupéis, vosotros de ir andando, ¿no? Y bueno, pues yo lloro, o me paro, o tengo un momento de hablar como de una forma más emocional con alguien, o me doy un beso, y podemos, como sociedad, dejar ese espacio de intimidad, ¿no? Y de hecho, una de las figuras que más aparecen, por ejemplo, sabéis, en estas sociedades que tienen, yo es que la lactancia en concreto la he estudiado bastante, y por ejemplo Australia está en una campaña, como tiene mucha influencia asiática, para promocionar la lactancia, porque ahorra teóricamente a la seguridad social unos 18 millones de dólares anuales por cada 1.000 niños y 1.000 mamás que se suman a la lactancia. O sea, es un ahorro espectacular. Y entonces están intentando promocionarla. Entonces, uno de los mayores recursos es generar espacios que nos ha dejado de parecer normal en el espacio público, donde puedas estar solo o con 2 personas con intimidad, espacios que no están tan iluminados, y diréis, pero es que eso es muy inseguro. Bueno, pensar en los parques, pensar en los bosques, pensar en los espacios donde hemos convivido en muchas ocasiones, ¿no? Y veremos que hemos pagado un precio. El barón Haussmann se inventó esto de un espacio donde pudiéramos ver todo lo que pasaba. Y ese es un criterio de vigilancia de la población, no un criterio de bienestar y confort. El confort pasa en parte, y yo lanzo ahí una llamada al descanso, a la intimidad, a modulación de la oscuridad, modulación de las vistas, para que no haya una sensación de vigilancia permanente por parte de los demás, ¿no? Ese derecho
estar un momentito solo y donde el receptor y el emisor pueden en un momento necesitar cosas distintas, ¿no? Y poder separarse. Entonces, bueno, pues yo creo que eso también es importante, que como diseñadores no vayamos siempre al blanco brillante, planta libre, luz fuerte, ¿no? Hay otras pautas, hay otra entrevista muy curiosa, otro estudio de investigación sobre el empleo de planta libre en los coworking, y en general es mucho peor recibido por las mujeres, porque cuando están trabajando hay muchas mujeres que se sienten muy mal cuando las observan a ella, o observan lo que sucede en su pantalla de ordenador. Porque esta cosa de estar dudando de algo, ¿no? Que no eres muy hábil con algo, que lo repites, que no lo haces a la primera, ¿no? Y de repente tienes la sensación de que alguien observa eso, ¿no? Y entonces la gente se siente incómoda en el open plan, y hay muchas versiones de open plan pero con cortina, open plan pero con zonas de intimidad, open plan pero donde no se ve la espalda del que está trabajando, ¿no? Entonces, bueno, pues os lanzo como esas ideas de que quizá hemos sido como una modernidad ultra blanca, iluminada y toda continua visualmente, y necesitamos otra vez esos espacios pequeños de intimidad. Muchas gracias. Muy importante. No, espera. Sí, por favor. Aquí atrás. Yo creo que te felicito y estoy feliz de estar aquí escuchándote, porque creo que lo que Mucha estamos vergüenza hablando, hablar lo que estamos contigo. hablando es de arquitectura. Sí. Por primera vez vengo a hablar de arquitectura, y cuando dice la luz blanca y el espacio eso no es arquitectura, es ingeniería. Entonces perdemos la parte humana y nos acercamos a otro mundo que no es el nuestro, es la funcional, que está bien que lo sabemos, que lo dominamos, pero tenemos que estar pendientes, estás hablando de esos detalles. Si tienes un movimiento de ratón que no sabes hacerlo, te van a mirar. Tú estás pendiente al verdaderamente la persona que uno está construyendo elementos o a la arquitectura, ¿no? Que es lo que siempre yo predico en las cosas que hago, que tenemos que acercarnos más al humano, que es el centro de todo. Y nada, estoy maravillado de estar aquí escuchándote. Y además de la forma que hablas con todo lo tan positiva de todo, y eres un libro. Bueno, es un privilegio tener a un compañero con tanto prestigio como Héctor Ruiz, que es maravilloso y que es, yo creo que de las personas que domina precisamente la percepción del espacio interior como nadie. No he encontrado nunca un espacio que no haya sido intenso, que no haya sido... Me centro en el humano. Y eso es lo importante. Muy centrarse humanizado. en la salud del humano, y cada vez más el bienestar, y cada vez vamos hacia eso. Y no podemos darle la espalda a que sea mejor ser humano dentro de una ciudad, por ejemplo. Todas esas cosas, crear esos detalles. El último proyecto que hicimos, que tenía que ver con el acompañamiento de un animal dentro de un espacio mínimo en una ciudad, que es importante. Y por qué es importante y por qué no es importante. No olvidarnos que somos animales también, muchas veces. Esto a nivel corporal, fundamental. despertar nuestros sentidos a través del movimiento dentro de un espacio. Y esas cosas se olvidan. Y como arquitecto, y soy yo, también te obliga el sistema a hacerlo. Y te olvida la rapidez que vivimos. Sí, o sea, dar dos pinceladas porque os sirva, porque de lo que se trata es de salir de aquí como con nuevas visiones, ¿no? La normativa española, por ejemplo, en oficina, indica que tienes que iluminar la mesa y el entorno de trabajo, o sea, toda la habitación, con una luz regular de 500 luxes. Esto es como más o menos matar las neuronas a través de la luz, la creatividad, ¿no? Pensad que mucha parte del trabajo que estamos haciendo es sobre el móvil y el ordenador, que ya tienen su propia iluminación. Y lo que muchas empresas de iluminación y gente que está trabajando en investigación un poco más profundamente dicen es que para trabajar con el móvil, por ejemplo, mandar un WhatsApp, se necesitan apenas 70, 80, 120 luxes. Otras cosas, la luz en retícula homogénea impide iluminar la cara de la gente y genera un bucle cerebral que hace que el cerebro todo el rato esté intentando entender el espacio, porque no están iluminadas las paredes, no están iluminadas las personas, sino que hay una especie de iluminación abstracta y tu cerebro no interpreta bien cuál es el espacio. Pensar siempre en la naturaleza, ¿no? Y cómo la luz es muchísimo más particularizada. Y entonces hay mucha gente, nosotros por ejemplo iluminamos pasillos y comunicaciones con 50 luxes, una cosa muy tranquila, tienes ese espacio de calma donde te puedes ir por ejemplo a pensar que algo no sabes cómo resolverlo y te vas allí. Iluminamos el espacio de trabajo con apenas 150, no necesitas subir más, y tienes en las salas de reuniones puedes tener un área central donde ves bien las caras, 120 luxes, pero un área donde hay más tranquilidad, que es el área perimetral,
bueno, todo, y esta idea muy importante, somos especies animales, cambiamos de necesidades de un día a otro, tenemos infancia, adolescencia, edad adulta y vejez, que también, bueno, no he hablado quizá tanto de eso, ¿no? Pero es otro de los grandes temas. Siempre digo, mi padre tiene Alzheimer, bueno, tiene Parkinson, le he cambiado y sus necesidades no tienen nada que ver desde hace 10 años que empezó hasta ahora y comparativamente con mi tía que tiene Alzheimer. Y son pautas diferentes, empleo de la ciudad y del espacio. Entonces, bueno, hay mucha diversidad y pasamos todos por ese tipo de etapas, ¿no? Sí. Había pedido la palabra a ella. Si te parece, cerramos con esto, que ya estamos sobre la hora. Bueno, gracias por todo. Mi espacio es el de un sitio para cerrar los ojos y con ello quería preguntaros a todos los arquitectos y diseñadores, ¿dónde está la posición del individuo? Lo digo porque lo que he visto mucho es todos estos espacios creados por alguien para algo, ¿no? Para un sitio, para un lugar, pero yo echo un poco de menos dónde está el ciudadano creando. Lo digo por lo del espacio de ojos cerrados. Yo recuerdo cuando llegué donde vivo, hace muchísimos años, hace 20 años, había un jardín y había como horquillas donde tú colgabas tu silla y ponía, esta es la silla de la casa 8A. Y entonces cuando íbamos a la piscina o a estar con los niños, cada persona podía coger la silla del vecino, lo que fuera, y siempre colocarla ahí de vuelta. Y era muy bonito porque cada silla era de alguien. Una silla era roja, otra era de mimbre, otra era de metal, y verdaderamente te hacía sentir que pertenecías a un colectivo y tenías ese espacio para mirar a los niños que te está dando el sol o incluso cerrar los ojos. Y en cambio ahora veo muchos espacios donde por muy bonito que sea se te está imponiendo algo. No se participa, tú no colaboras, tú no llevas tu cesta de picnic, tú no llevas tu mantel de cuadritos. De repente llegas y por muy bonito que sea, te dicen aquí paras y das la teta. Y es como, ¿dónde estamos nosotros, no? Eso es una cuestión solo. Esa distinción, sabéis que en diseño, por ejemplo, de juguetes es muy, muy habitual, que es yo termino el juego y soy yo el diseñador, el responsable de acabarlo, o lo dejo abierto, ¿no? Puedo hacer con Lego el castillo de Harry Potter, entonces tú te tienes que montar hasta la antorchita en un rincón, o te puedo dar un conjunto de bloques con el que puedes hacer tú muchas cosas, ¿no? Esta idea, porque dentro bueno, la filosofía de diseño en la que yo he militado mucho es esto del user-centered design, el diseño donde el centro de la atención es realmente el usuario, pero con mucha frecuencia ha sido entendida como que el usuario tiene un peso durante el proceso de diseño. Para mí es muy importante también entender que el usuario tiene un peso en el proceso de agenciamiento posterior, es decir, que no le tienes que dar la función resuelta, le tienes que dar una serie de herramientas que hacen más fácil y más probable que la agenda que sea, la agenda suya, pues para las mamás que bajan a la piscina, igual su agenda es juntarse a hablar, para los niños que bajan a la piscina, igual su agenda es pasar el mayor tiempo posible en el agua, y ni siquiera para todos los niños y todas las madres es la misma, ¿no? Pues tenemos esa silla plegable, tenemos esa toalla que nos cubre parte del césped, o sea, el diseño puede capacitar y empoderar un poco a usuarios diversos, ¿no? Y bueno, pues para mí esa es una parte muy importante, esa atención a lo emocional. Bueno, Izaskun, estamos llegando ya al final. No se preocupen porque, bueno, va a haber cerveza para todos, para los que no pudieron hablar también tenemos cervezas, y que somos un espacio muy cercano, y la idea ahora es continuar con el afterwork, entre todos poder seguir compartiendo y poder seguir charlando, que esto no termina aquí, pero sí agradecerle por tu tiempo y a ustedes también por su tiempo y por estar aquí acompañándonos hoy. Muchísimas gracias.